Esto es Lunes de Discipulado con el apóstol Keyson Carrillo, una escuela de sabiduría. Déjame contarte una historia real. Los expertos dicen que empezó en el Oriente, incluso otros dicen que fue en China, y se esparció por todo el mundo. Y había pánico en las calles y los gobiernos no sabían qué hacer y empezaron a cancelar eventos, festivales, reuniones y la economía se derrumbó. Y las personas se dieron cuenta de su propia fragilidad. ¿Te suena familiar esta historia? Te acabo de narrar un poquito de lo que fue la peste antonina, una pandemia que atacó el Imperio Romano en el año 165 después de Cristo. Y esta pandemia lo que hizo fue que asesinó entre 10 y 18 millones de personas. Si nos damos cuenta, ya hemos vivido esto. Y a mí lo que se me hace bien interesante es que, ¿qué fue lo que hizo el emperador Marco Aurelio en ese tiempo? En lo personal hubo 3 cosas que a mí me inspiraron muchísimo. Lo primero que hizo es que reunió un equipo de gente súper capaz y los escuchó y los empoderó a tomar grandes decisiones. Lo segundo es que después de armar un equipo de ensueño fue a combatir la recesión económica y vendió posesiones del imperio para ayudar a la gente más vulnerable. Incluso vendió posesiones de su misma esposa para poder salir adelante. Paró las deudas del gobierno y también pagó los funerales de las víctimas. Se preocupó por su gente y por su economía. Y lo tercero, cuando Roma estaba lleno de cuerpos y él teniendo toda la capacidad para irse y salvarse, decidió quedarse. Y fue a los funerales y ayudó a la gente y dio discursos. Fue el líder que todo el mundo necesitaba. Porque cuando la sociedad se está cayendo a pedazos, es cuando los líderes salen a reconstruirlas con sus propias manos. Sí, quizá el coronavirus nos está llenando de incertidumbre, de miedo, de aislamiento, pero tenemos que hacer lo mismo que aprendieron los romanos. Tenemos que hacer equipo, tenemos que colaborar, tenemos que ser solidarios, tenemos que ver por los más vulnerables y ayudarnos entre nosotros, pero sobre todo tenemos que ser más humanos y empatizar y colaborar y ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, dar gracias por todo lo bueno que está pasando, porque estamos más unidos que nunca, aunque no podamos abrazarnos. Dar gracias por todos los cánticos en los balcones y todas las iniciativas que están saliendo a partir de esta crisis. Y dar gracias porque nos estamos preocupando por nuestros mayores. Pero tenemos que formarnos, tenemos que investigar más a fondo, tenemos que ver las fuentes oficiales y tenemos que formarnos para poder ayudar a los demás. Y eso es lo más importante, el actuar. Tenemos que ver qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Y así hacer lo mejor que podamos con lo que tengamos. Pero sobre todo, tenemos que ser esa persona que nuestro prójimo necesita. Ahí está el video, el audio. Y quiero rescatar de todo lo que escuché, de todo lo que se escucha en estos 3 minutos y algo, una frase que dice: cuando la sociedad se cae en pedazos, los verdaderos líderes salen a reconstruirla con sus propias manos. Salen a reconstruirla con sus propias manos. Y eso fue Marco Aurelio en ese tiempo de pandemia, un emperador que resultó ser un gran líder para su pueblo. En principio, reuniendo las mejores y las mentes más brillantes, formando equipos con la gente más capaz, empoderándolos y para que intervinieran y ayudaran en esta tremenda crisis que se generó. Y luego, atendiendo la parte económica, un emperador vendiendo propiedades del reino para ayudar a los más vulnerables, un hombre que estaba pendiente de verdad de que los más vulnerables fueran atendidos. Y número 3, pudiendo haberse ido, él decidió quedarse, ir a los funerales, darle palabra, dar discurso, animar a la gente. Lo hizo Marco Aurelio, que no era un hombre cristiano, y tenía esa madera de líder. Hoy en día yo veo en este discipulado, y lo digo con dolor, que esta pandemia que ha azotado al mundo le ha caído a buenos y a malos. Es como el sol y la lluvia.
Llueve para justos e injustos y el sol sale para todos, ¿verdad? Y entonces, con el argumento, óigame bien, de que se han muerto pastores en España, en Italia, en Venezuela. Esta semana murió en Caracas, está siendo grabado en esta semana, pero va a ser proyectado unas semanas después. Pero en la semana que está siendo grabado este discipulado, murió en Caracas un pastor. Un pastor falleció a causa del COVID. Y en el momento que estamos grabando este video, ayer a las 12 de la noche me enteré que un apóstol de Maracaibo, del Zulia, también murió. Repito, hoy cuando estamos grabando este video, aunque se vaya a proyectar 4 semanas después. Entonces, algunos pastores, en nombre de esos pastores que han muerto y líderes que han muerto, entonces llaman a la gente a la prudencia, como que los que estamos haciendo algo, ¿verdad?, en favor de los demás, entonces estamos como exponiéndonos y exponiendo a nuestra gente, como que si uno fuera un loco, o como que si nosotros estamos aquí a lo loco, pues, como si esto fuera un manicomio. Me decía el pastor José Luis ahorita, y es verdad, y me recordaba, que cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo por la tierra, habían también, por ejemplo, la lepra, era una gran epidemia, y era muy contagiosa. Y habían leyes de distanciamiento social. O sea, nadie se podía acercar a un leproso. Un leproso no podía estar donde habían conglomerados. Por eso el Imperio Romano en ese tiempo construyó leprosarios, ¿verdad? No sé cuánto han visto la película de Ben-Hur. Cuando en la película la mamá de Ben-Hur y a su hija le dan lepra, a ellas las envían a un leprosario. Allá las va a recastar en el final de la película Ben-Hur. Porque habían leyes de distanciamiento social. Incluso dentro de esas leyes, si un leproso iba caminando donde hubiese gente, tenía que tener una indumentaria que lo identificara como leproso. Y tenía que gritar a distancia: soy leproso, para que la gente tomara las medidas y se distanciara. A nuestro Señor Jesucristo le tocó andar en la tierra en medio de esa realidad. Y Jesús no irrespetó nunca jamás a las autoridades, ni respetó esas leyes, ni las desafió, porque Jesús no era como muchos por ahí que se la dan de malandro, ¿verdad? Entonces yo tengo el poder. No, Jesús no andaba en eso. Jesús no andaba presumiendo su fe. Él a la distancia respetó las medidas de distanciamiento, pero no dejó de enviar la palabra. Me recordaba ahorita el pastor José Luis. Ustedes recordarán unos leprosos que se pararon a lo lejos, 10 leprosos, ¿verdad? Y a lo lejos, Jesús no se acercó a ellos, pero a lo lejos les envió la palabra y les dijo: vaya y muéstrense al sacerdote. Y ellos fueron, y cuando iban de camino, ¿sabe cuándo se mostraba la gente al sacerdote? Cuando tenía ya el milagro certificado, porque de resto no se podían acercar al sacerdote. Solo cuando ya estaban sanos y limpios, iban para que el sacerdote certificara su sanidad, su milagro. Y cuando Jesús le dijo: oiga, vaya y muéstrense al sacerdote, era porque ellos iban Jesús en el camino, la palabra era esta: vaya y muéstrense al sacerdote. Todavía estaban leprosos. Se supone que antes de llegar al sacerdote iba a ocurrir el milagro, ¿verdad? Yo me imagino cuando esos hombres se vieron, porque eran 10 leprosos, todos estaban todavía leprosos, y dijeron: bueno, nos dijo que fuéramos al sacerdote, vamos a darle. Y empezaron a caminar. Pero a medida que caminaban, empezaron a verse: epa, ya tú no tienes nada, epa, no tengo. Y de repente verificaron que los 10 estaban sanos. ¿Ve? Estaban sanos, oiga bien. Y 9 de ellos siguieron camino para donde el sacerdote. Pero uno solo de ellos regresó donde Jesús a adorar y a dar gracias. Y dice: y este era samaritano. Lo otro no. El samaritano vino a dar gracias, pero Jesús le envió la palabra. Y el siervo del centurión, usted sabe que una persona como Jesús, en las condiciones de las leyes hebraicas y judías, no podía entrar a una casa como la del centurión, por todo lo que connotaba el judaísmo y las leyes de los ancianos. Sin embargo, Jesús iba caminando porque había un siervo de un centurión que estaba enfermo, y un hombre, el centurión era un hombre inteligente, y le manda a decir con los ancianos: díganle que yo no soy digno de que entre en mi casa. Es que no era digno.
y le dice, díganle que diga la palabra, que una sola palabra suya bastará para sanarlo. Y Jesús dijo la palabra, no llegó a la casa, dijo la palabra. Note que en casa de Jairo sí entró, porque era un principal ¿de qué? De la sinagoga. Ahí no estaba prohibido entrar por las leyes de los judíos, y ahí entró, pero a donde el centurión envió la palabra, y cuando llegaron la palabra se cumplió. Igualmente la hija de la mujer sirofenicia, Jesús dijo la palabra y la muchacha recibió sanidad. Entonces nosotros no somos unos locos, nosotros sabemos que hay una pandemia, sabemos que hay un virus que es altamente contagioso y que es altamente letal, ¿verdad? Pero hay medidas que la misma Organización Mundial de la Salud y los médicos en el mundo y los científicos han dicho que nos ayudarían en cierta manera no a no contagiarnos, sino a retrasar quizás el contagio o un poco a prevenirlo. Y universalmente se conoce que las medidas que nos pudieran ayudar son 3. La primera es el uso del tapaboca, ¿verdad? Para personas sanas y enfermas, usemos todo el tapaboca. Cada vez que vayamos a salir a la calle, usémoslo. Nosotros lo usamos y orientamos a nuestros pastores y liderazgos y a la gente que pastoreamos y a las comunidades el uso de los tapabocas. Es bueno que se sepa, por ejemplo, que en las comunidades vulnerables donde nosotros pastoreamos, muchas personas no lo usan y muchas personas andan jugando fútbol, porque muchas veces hay ignorancia, muchas veces hay desconocimiento y muchas veces hay incredulidad de que el virus incluso exista. Entonces, nuestros mismos dirigentes y pastores tienen que fungir y fungen como esos orientadores en ese pueblo para decirle si hay una pandemia, si es altamente contagiosa y si es letal también, sobre todo para personas que tienen alguna enfermedad de base. Entonces nosotros, nuestros dirigentes y líderes que son enviados y van a servir a esas comunidades, sirven como esos orientadores. La segunda es el distanciamiento entre persona a persona. A veces nuestros dirigentes envían fotos donde uno dice que no guardan mucho esa, porque aglomeran los niños, se pegan para una foto. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos con eso y tratar de que siempre esté el distanciamiento, que sugieren de 1 a 2 metros, ¿ok? Y el tercero es el lavado de manos. Eso sí lo hemos visto en los videos de nuestros dirigentes, lavándole la mano a las personas al entrar y al salir. Entonces, nosotros no somos locos. Ahora, lo otro sería, hermano, que nosotros, empezando por mí, me meta en el cuarto mío y de aquí no salgo porque está el COVID, me va a comer el COVID, nadie puede salir, me tengo que cuidar. Y me ponga yo extremadamente precavido y me olvide, hermano, de todo lo que hay que hacer para el Señor. ¿Por miedo a qué? ¿Por miedo a qué? La pregunta sería ¿qué? ¿A morir? Primero, ¿miedo a qué? ¿A contagiarme? ¿O miedo a morir? ¿Ah? ¿Miedo a contagiarme? O sea, que le voy a tener miedo a una enfermedad. Si yo le sirvo a un Dios que dijo en su palabra que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Virus nos ha dado siempre. Virus nos ha dado que si de diarrea, que si de vómito. Esto es un virus. Virus nos ha dado. Este virus no mata a todo el mundo. El 95% de la gente en el mundo no muere. Solo muere menos del 5%. El 95% no muere. 80% de la gente ni siquiera se da cuenta que lo tuvo. 80% le da como una especie de gripe. 15% le dan síntomas un poco más delicados, pero sobresalen, salen adelante y solo 5% muere. Ahora, tampoco estoy diciendo usemos eso para lanzarnos para la calle, tampoco estoy diciendo eso. Pero lo que quiero decir es que el virus nos ha dado toda la vida. Para cargo un virus, o cargo el virus ese que trae diarrea, vómito y dolor de cabeza. Bueno, un virus, y nos da el virus y nos sanamos. Porque el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por su llaga fuimos curados. Y si es verdad que algunos se mueren y se han muerto, ok, ¿qué de malo tiene para el cristiano verdadero morir? Esa es la pregunta, hermano. Revisemos otra vez las escrituras. Porque en la Biblia suya y mía, a menos que usted haya cambiado de Biblia, dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y entre vivir y morir no sé qué escoger porque yo prefiero partir y estar con Cristo porque eso es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne me es necesario por causa de vosotros, es decir, del propósito. Entonces, una de las cosas que vino a hacer Jesús, una de tantas cosas que vino a hacer Jesús fue librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Por el temor a la muerte. O sea, una de las cosas que vino a hacer Jesús con nosotros fue librarnos de ese temor a la muerte.
Entonces tenemos que entender que tenemos que perder ese temor. O sea, no nos puede mover el temor. Y leía en las redes sociales, le comentaba al pastor José Luis, de una muchacha en las redes sociales, en Twitter, que decía, me cuidé hasta el extremo, no salí casi para nada, me lavaba las manos no sé cuántas veces al día, usé mi tapaboca y mi mascarilla y no sé ni cómo ni dónde me contagié. O sea, que si te vas a contagiar, hasta cuidándote te contagia. ¿Sí me entiendes? Entonces tenemos que estar conscientes de que no es porque te cuides que no te vas a contagiar. No se trata de eso. Se trata de que nosotros tenemos que comprender como iglesia, hermano, como iglesia, que nosotros como iglesia somos esenciales. Fíjense que ha aumentado ayer, hoy que estamos grabando el video, el día de ayer fue el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Ayer. Día Mundial de la Prevención. Porque han aumentado en el mundo entero los casos de suicidio. Han aumentado, óigame bien, en el mundo entero los casos de suicidio. Y en Venezuela, hermano, ya la tasa de suicidio no se conoce, no es pública, pero todos nosotros conocemos casos de gente que se está quitando la vida. Y yo le pregunto, ¿por qué se está quitando la vida a la gente? Porque se ha incrementado el suicidio, porque ha aumentado la depresión por la situación del país, porque ha aumentado la incertidumbre con el futuro, con la pandemia. Y entonces esa gente que está necesitando, hermano, una palabra de fe, una palabra de esperanza. Y si los que portan la palabra de fe y de esperanza están asustados por el virus y se enconchan, entonces el mundo ya no tiene esperanza. Hermano, mire, yo creo que un mundo sin iglesia es un mundo con la gran tribulación. Eso siempre yo lo aprendí. La gran tribulación es algo que Jesús dijo que iba a venir. Vendrá la gran tribulación, la cual nunca hubo ni habrá. O sea, en este mundo va a experimentar una gran tribulación. Esto que estamos viviendo no es la gran tribulación. Esto es una tribulación más. Esto es profético, pero esto no es la gran tribulación. Cuando llegue la gran tribulación, ustedes lo van a saber. Los que estén aquí. Yo espero no estar, pero usted se va a dar cuenta que esa gran tribulación es mucho peor que esta pandemia. ¿Y qué es la gran tribulación? Todos los que tenemos una doctrina sana, bueno, es lo que va a ocurrir después que la iglesia, ¿qué? Se vaya de la tierra, de que la iglesia sea raptada. O sea, ¿qué es la gran tribulación? Si voy a presentar un examen, defíname, ¿qué es la gran tribulación? Yo pondría, es un mundo sin iglesia. ¿Sí me entiende? Porque en 2 de Tesalonicenses, Pablo hablando de la gran tribulación, de esa tribulación que viene, lo llama el ministerio de la iniquidad. Y dice, ya está en acción, dice Pablo, el misterio de la iniquidad, la maldad, la oscuridad. Dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Hay un ente en la tierra que tiene la facultad y el poder para detener esa oscuridad. La reprende, podemos atar al diablo, podemos reprenderlo, podemos reprender los demonios, ¿verdad? Pero después dice Pablo, hasta que a su vez se ha quitado. Un día lo que detiene la oscuridad, y usted me dice, pero, o sea, que hay más oscuridad que esta. Usted se va a dar cuenta que sí hay. Claro que sí, hay más oscuridad que esta. Imagínese cómo estaría este mundo si no estuviera la iglesia. Porque la iglesia es lo que tiene el diablo medio agarradito, ¿ves? Pero cuando sea quitado, dice, entonces se manifestará. Ahí sí se va a manifestar el diablo y ahí vas a ver el mundo lo que es la gran tribulación. Esto va a quedar grabado. Si usted me está viendo en esa fecha y ya no está la iglesia aquí, búsquelo y diga que Jason lo dijo. Mira, aquí está. Él lo dijo, era verdad, estamos en ese tiempo. Porque YouTube sí creo que va a seguir en ese tiempo. Es así, hermano. Entonces, un mundo sin iglesia, un mundo con la gran tribulación es un mundo sin iglesia. Y yo viendo, hermano, lo que están haciendo nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros dirigentes en las comunidades, yo no puedo sino conmoverme, hermano, de ver el arrojo, la valentía, la gallardía de estos dirigentes, estos pastores, el amor por Jesús, el amor por la gente, ¿verdad? Yo lo que como pastor debo, dice el pastor José Luis, una gran verdad que me puso a pensar, dice, lo que sí sería irresponsable, apóstol, es que yo vaya, tú tienes COVID, quítate el tapaboca, abrázame, y entonces tú eres un malandro irresponsable, ¿sí me entiendes? Pero nosotros no le estamos diciendo a la gente que haga eso, nosotros estamos diciendo a la gente con todo cuidado, vaya y protéjanse y protejan los lados, pero no deje de hacer la obra del Señor,
porque en este país hay hambre del pan que perece y hay hambre del pan que a vida eterna permanece. Bueno, mi discipulado de hoy va a ser muy particular para mis pastores, para los equipos de trabajo. Yo, pastores, siempre ustedes me oyeron a mí por 21 años orar por un avivamiento. ¿Sí o no? Cuando leemos el libro de Habacuc, nosotros vemos el tiempo de oscuridad, el tiempo de dificultad que viene sobre el mundo. Y Habacuc, después que oye la palabra de Dios como profeta, como vidente de Dios, y que ve la oscuridad que viene sobre la tierra, termina el libro de Habacuc en el capítulo 3 con Habacuc orando, ¿cierto o falso? Y en medio de aquel panorama oscuro, ¿qué dice Habacuc? Oh Señor, he oído tu palabra y temí. O sea, me dio temor saber lo que viene. ¿Y qué dice Habacuc? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos, hazla conocer. Es decir, que cuando llegue la oscuridad, ¿qué debemos clamar nosotros? Un avivamiento. Todos los que conocen mi ministerio por estos años saben que nosotros tenemos toda nuestra vida ministerial orando por un avivamiento. Yo cuando me convertí oí del avivamiento. A través de los años siendo ministro cristiano, viajado por el mundo, he escuchado sobre el avivamiento que viene, he estudiado los avivamientos que hubo. Soy un apasionado del avivamiento, de la transformación de este mundo. Creo que yo voy a protagonizar con todo nuestro ministerio un gran mover y un gran avivamiento. Y yo creo, hermano, que la pandemia ha puesto el piso para ese avivamiento. Creo que las iglesias estaban muy acomodadas. Creo que las iglesias estaban muy relajadas. Creo que las iglesias, a pesar de que habían crecido numéricamente y que se han construido grandes y majestuosos templos, creo que había escasez de la palabra profética en el mundo. Y creo que el piso para ese avivamiento lo ha puesto la pandemia. Creo que la plataforma para ese avivamiento la ha puesto la pandemia. Porque una cosa es verdad, nunca ha habido avivamiento que sea precedido por una quietud o por grandes momentos de prosperidad y estabilidad social, política y económica. No, todos los avivamientos que yo he estudiado, todos vinieron a tiempos de crisis económica, política, religiosa, espiritual, social. O sea, lo que precede un avivamiento es una crisis. Y esta crisis, que no es nacional, sino que es una crisis global, yo creo que le ha puesto el piso al avivamiento. Y entonces ahora está viviendo, escuche bien, porque Misión Cristiana para el Mundo, a través de los años, ojalá que mientras yo vaya hablando por lo menos aparezcan algunas imágenes de algunas convenciones nuestras y de cuando nos reuníamos en el santuario principal, ha despertado mucho que hablar en muchas partes, como muchas iglesias, porque esta no es la única, y avivamiento hay en todas partes. Y así que esto es una iglesia que ha tenido mover de Dios y hemos visto el respaldo de Dios. Pero yo, como el que presido este movimiento, yo les testifico a todos que lo que yo estoy viendo ahorita, yo nunca lo había visto. Porque mis pastores que están aquí presentes saben que yo vivía agarrándome con ellos. Oye, la obra, oye, no seas flojo, oye, pero no, eso yo, algunos tuve que hasta, vete aquí, ¿ves? Porque en verdad que no estaban rindiendo, no cumplían, y ellos mismos lo han testificado, estaban dormidos, estaban flojos, estaban apagados, el mismo Menote hace poco lo contaba. O sea, yo he tenido que agarrarme con ellos, pero ahorita no, ahorita es que todos se encendieron, pero no fueron los pastores, es que el liderazgo se encendió, y es que hay un mover que yo estoy viendo que son los niños, que son los adolescentes, que son las juventudes, que son los ancianos, que son los hombres y las mujeres de la iglesia. O sea, yo estoy viendo el preámbulo de un gran mover y un gran avivamiento y estoy complacido por eso, estoy alegre, estoy feliz, estoy contento. Amén. Muy bien. Ahora quiero hablar, hermano, de cómo debemos, escúcheme bien, John Maxwell dice, todo se cae o se levanta por el liderazgo. Si todo se cayó, ¿es por qué? Por el liderazgo. Si todo se levantó, ¿fue por qué? Por el liderazgo. Miren la importancia que tiene el liderazgo en cualquier empresa, emprendimiento, en cualquier avivamiento, en cualquier mover.
el liderazgo de un país. Si todo se cae en un país, es por el liderazgo. Si se levanta, es por el liderazgo. Tomado de allí, pastores que me escuchan, gente que me escucha en el mundo, es determinante que el liderazgo esté claro de qué hacer para proteger el avivamiento. Amén. Esa fue la razón, pastores, por la que Jesús se dedicó en 3 años y medio, la mayor parte de su tiempo. ¿A quién se la dedicó? A 12 personas, preparándolos para que cuando fuera derramado el Espíritu Santo, ellos fueran los dirigentes que condujeran el avivamiento. Pero óigame bien, no solo que lo condujeran, sino que lo protegieran. Porque el avivamiento, como un bebé, yo le hago una pregunta, ayúdenme todos ustedes a discernir. ¿Cuándo fue que el diablo trató de matar a Jesús? ¿Cuando ya estaba en el ministerio ya o cuando estaba bebé? Cuando estaba bebé. ¿Cuándo fue que trató de matar a Moisés? ¿Cuando ya era el gran Moisés o cuando estaba bebé? O sea, el diablo siempre trata de matar todo mover es cuando está empezando. A mí cuando yo empecé aquí, todos saben, el diablo me tiró todo lo que tenía. Todo lo que tenía me lo tiró el diablo. Todo. Y le faltó así para matarme, hermano. Ministerial y moral y físicamente. Yo no me morí porque Dios tenía un propósito conmigo. Porque el diablo, ahora, si el diablo me ha tirado eso mismo que me tiró al principio, me lo ha vuelto a tirar en el camino, algunas veces me lo ha tirado, pero ya yo le hago, ya no tiene, porque ya yo estoy, ya hice músculos espirituales. Al principio me golpeó, me devastó, pero ya ahorita sé cómo lidiar con eso, ¿sí me entiendes? Y el diablo lo hizo muy bien y lo hizo al principio, 1er año, 2.er año, 3er año. El diablo me quería fuera del ministerio. Puede ser mucha gente que quiere ministerio, después uno los envía, y entonces creen que van a tener en el 1er año, el año 21 de MCM. No, papá. No, te va a tener que comer. Entonces, como no le va como MCM madre, en los primeros 2 años, renuncio. Renuncio, no, a ti te va a ir el 1er año como a mí me fue el 1er año, y el segundo como el segundo, y el tercero, y a lo mejor un poquito más. Entonces, no, o menos. No puedes pretender, porque eso es lo que confunde a mucha gente, que creen que esto lo van a tener ellos, como dice Carluna, creen que porque saben hacer pan, están autorizados para montar una panadería. No, papá. Tú haces pan sabroso, pero nadie te autorizó a ti a montar panadería. Acá Luna dice, hay gente que hace pan sabroso. Entonces, como hace pan sabroso, dice, ay, ya yo puedo tener mi propia panadería. Va y la monta y entonces después quiebra, ¿ves? Porque que hagas pan sabroso no te autoriza esa panadería. Hay gente que empieza a predicar bonito por ahí, lo usa Dios y dice, ay, yo tengo ministerio. ¿Qué ministerio tienes tú? Yo agradezco a mi pastor Antonio González, hermano, porque, oye, yo tenía un ministerio evangelístico bellísimo y me botaron del banco por estar predicando en la Plaza del Venezolano. O sea, me votaron por la causa de Cristo, aleluya. Y esa fue la señal que yo dije, esto es porque tengo ministerio. Y un colombiano que apareció por allí, un desgraciado colombiano, me dijo, no, ese es por un gran ministerio que Dios te va a entregar para que vayas por las naciones de la tierra. Hermano, ese hombre me metió una broma de zamarrón aquí en la cabeza grande. Y yo creía que tenía un gran ministerio, me metí en ayuno y fui a hablar con mi pastor, hermano. Yo fui a hablar con mi pastor porque él me iba a ungir para el ministerio. Yo le doy gracias a Dios la sabiduría de mi pastor, hermano. Cuando yo llego allá en ayuno y quiero hablar con usted, y mi pastor estaba leyendo periódico, hermano. Y mi pastor leía el periódico y yo hablándole, entonces yo le digo, pero véame la cara. Me dice, habla, que yo oigo con los oídos, no con los ojos. Y él seguía leyendo el periódico, y entonces yo hablando, no, usted sabe que me votaron por la causa de Cristo, y es un hermano colombiano que es un gran ministerio que yo tengo, aleluya, gloria al Señor, y yo, usted sabe. Y de repente, pero póngame atención, habla, chico, que yo oigo es con los oídos, no con los ojos. Y cuando yo terminé de hablar y vengo aquí para que usted me unja, porque seguramente Dios me va a mandar por las naciones de la tierra del globo terráqueo. Y ahí mi pastor puso el periódico así, hermano, y se puso de pie y me vio así de arriba abajo. Me vio arriba abajo. Me dijo, ¿qué pedazo de ministerio tienes tú, bandido, sinvergüenza? ¡Anda a buscar trabajo! Yo salí de esa oficina, hermano, comí pollo.
Rompí el ayuno y me fui a imprimir el currículum. Y al siguiente día estaba yo llevando los currículos para todos lados. Ahí entré en Corbanca y trabajé casi 5 años en Corbanca y después el Señor me llamó para acá. Fíjese que más tarde, cuando el Señor me llamó para acá, yo iba con miedo para donde mi pastor. De hecho, yo le dije a Belki, bueno, vamos para allá. Y habíamos pasado 2 vellones, pero el último vellón es hablar con mi pastor, porque yo recuerdo lo que me dijo mi pastor cuando yo le dije que tenía ministerio. Y yo dije, vamos ahí. Y cuando yo voy, íbamos subiendo para el Junquito, para casa de él. Bueno, y yo dije, oye, se me va a decir que yo no tengo ministerio, nada. Y yo dije, Dios mío. Y ya yo había entregado la renuncia. Yo dije, ay, Dios mío, bueno. Pero le dije a Belki, nosotros nos hemos sometido siempre a la autoridad de nuestro pastor. Y si él dice que no, es no. Y cuando yo llego allá y le eché todo el cuento del llamado para acá, él se puso a llorar. Y él le habló a su esposa, le dijo, ¿viste, Hilda? ¿Qué te dije? Que Dios iba a llamar a este muchacho. Ahora sí tienes un llamado. Y empezó a decirme, a profetizarme, vas a tener una iglesia grande. Una de las cosas, Pastor Edison, que yo le doy gracias a Dios, que yo nunca me le revelé a mi pastor en nada. O sea, me decía, perro, perro, ladraba. Si me decía gato, miau, ¿cómo hace? Miauaba. O sea, ¿qué voy a hacer, hermano? Si eso es lo que estamos bajo autoridad, estamos así. Y yo le doy gracias por su sabiduría, porque gracias a esa sabiduría, cónchale, después uno se ha convertido en un consejero para otros también. Entonces, cuando me vine para acá fueron momentos muy duros, momentos muy difíciles, y el diablo me tiró todas las baterías. Me decía en ese tiempo Radamés Núñez, porque yo estaba pasando muchas cosas, y mi hermano Ramés, que ahorita es pastor, compañero de milicia en Manuel de Caracas, él me decía, claro, que eso que pasa, el diablo te está tirando con todo porque tú tienes mucha visión, tú tienes mucha proyección, estás diciendo que vas a hacer cosas, y el diablo ya está entrenado en esto, porque él dijo, una vez un coreanito por allá, llamado Cho, dijo que iba a hacer cosas, y no le presté atención al principio, y mira lo que hizo. Una vez un colombianito por allá, que llamado Castellano, dijo que iba a hacer una cosa grande, y mira lo que hizo. Entonces ahorita cualquiera que dice que tiene visión, lo ataca al principio de una vez, para decir lo mata, y mata mucho, mucha gente cae ministerialmente en primer y segundo año, tercer año, cuarto año. Nosotros conocemos gente que ya están rendidos ministerialmente, entonces no es fácil, no es sencillo. Ahora, cuando la iglesia nació, es bueno que todos sepan que eso se conoce como el primer gran avivamiento, el primero, el de Pentecostés, ¿verdad? O yo me gusta llamarlo la gloria primera, amén. La gloria posterior será mayor que la primera. Claro, libro de Hechos de los Apóstoles. Ahí yo estoy enamorado de ese libro. Casi lo sé de memoria. Ahora, nosotros tenemos que ver que este avivamiento, este mover, por lo menos tuvo 3 ataques. Seguramente tuvo más. Pero yo quiero hablar de 3 ataques que tuvo este mover al comienzo y que pusieron en riesgo todo el avivamiento. Pusieron en riesgo todo el mover. ¿Oyeron? Porque es posible que esos mismos 3 ataques Satanás lo esté planificando contra el mover de hoy. Póngame atención. El primer ataque es el ataque financiero. El ataque financiero. El segundo ataque que ellos tuvieron es el descuido al servicio de la gente. El descuido al servicio de la gente. Y el tercer ataque, escúchelo bien, es la religiosidad. La religiosidad. Son los 3 ataques. Y que tuvieron que tener, escúchenme bien lo que voy a decir, decisiones rajatabla de los pastores, apóstoles y líderes del avivamiento. Por eso es que el liderazgo tiene que estar listo, con las antenas arriba, para tomar las decisiones que tenga que tomar. Primer ataque, donde lo vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 1 al verso 11. Dice, o vamos a pedirle a un pastor que lo lea. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 1 al versículo 11. ¿Qué pastor puede ayudarme a leer eso, que lea bien en los micrófonos? Mire que están saliendo en todos los países del mundo. Va a leer el pastor Edison. Y después otro pastor. Todos prepárense para leer. Vamos a escucharlo.
pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándole lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Gracias, pastor. No es que piró, sino que expiró. Algunos creen que piró, salió corriendo. No, expiró, murió. Qué severo, ¿verdad? Qué severo que por este error que lo vemos ahorita tan frecuentemente en la iglesia, que la gente se coma la luz con su mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Todos los cristianos debemos ser mayordomos. Mayordomo significa que nosotros no somos dueños de nada, sino que somos administradores de las cosas que son de Dios. Y el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 2, dice: se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Todos nosotros como administradores o mayordomos, es el primer requisito, hermano, para un cristiano. Somos administradores. La vida que tengo no es mía, es de Dios. La familia que tengo no es mía, es de Dios. La iglesia que yo tengo no es mía, ¿es de quién? Es de Dios. La plata que tengo no es mía, es de Dios. La casa que tengo no es mía, es de Dios. Tan cierto es que yo me muero, ¿y qué me puedo llevar? Nada. Yo nunca he visto una urna con 2 puestos. La urna tiene un solo puesto. ¿Ah? Y la ropa que tienes en la urna es porque te la puso otro. Porque la Biblia dice: desnudo vine y desnudo salgo. Ni el carro te lo puedes llevar, ni la casa te la puedes llevar, ni la iglesia te la puedes llevar, ni la esposa te la puedes llevar. Gloria a Dios por eso, aleluya. Porque alguna está bueno que echen broma hasta aquí. No, estoy echando broma, vale. Como dice Ordóñez, ¿no? Que el hombre muere primero y llega al cielo. Y entonces la mujer después muere después, años después llega: mi amor. No, mi amor, ¿qué? Eso era en la tierra, de aquí no, ni se casarán, ni se darán el casamiento, dame quieto. hasta que la muerte nos separe, ya nos separó, aquí no. Han echado broma para acá también. Estoy echando broma, hermano. Entonces, fíjese, ve, hermano, mayordomo, la conciencia de mayordomo, de una persona que cuando de verdad viene al Señor, compromete su vida. Hay gente que dice: ay, el diezmo es del Señor. El diezmo, loco, todo es del Señor. Del 100%, todo es de Dios. Que Él de buena fe te deja disfrutar el 90%, eso es otra cosa. Pero si usted ha experimentado lo que es el toque de Dios, a veces Dios más de una vez nos pide el 100, ¿sí o no? Más de una vez nos pide el 100. Y a veces nos pide incluso lo que no tenemos. ¿Ah? O sea, por favor, todo es de Dios. Nuestra vida es de Dios, nuestra familia es de Dios. Y tenemos que constituirnos en mayordomos y administradores fieles. Entonces, Ananías y Zafira había necesidad económica para emprender el ministerio. Entonces seguramente vieron que mucha gente estaba haciendo promesas de fe y traían y entregaban lo que prometían, pues. Todo eso es tú con Dios, yo con Dios.
Pero ellos hicieron una promesa de que iban a vender una heredad y iban a traer eso se lo hicieron ellos a Dios. Pero una vez que la vendieron, hermano, ellos hicieron todo esto en secreto, hermano. Como la gente que dice, yo de esto no voy a diezmar. Bueno, el apóstol no sabe. Por favor. ¿Qué es eso, hermano? Dios sabe todas las cosas. El hombre no puede saber, pero Dios sabe todo. Entonces ellos en secreto dicen, ahí cuando tenían la plata, dijeron, cónchale, no será como mucho. Porque Pedro necesita y los muchachos necesitan para el trabajo, para el ministerio, pero esto es como mucha plata, vacía. Y entonces sustrajeron del precio. Oiga bien, metieron mano, tocaron la cosa consagrada, tocaron lo que era para el Señor. La semana, el discipulado anterior, hablamos del diezmo como cosa consagrada. Tocaron lo que no podían tocar, ¿verdad? Sin embargo, fueron y llevaron, ¿verdad? Pedro no sabía en cuánto vendieron la heredad. Pedro nos preguntó, muchachos, eso no se publicó en YouTube, eso no se publicó en Twitter, eso no había redes sociales, eso no lo sabía nadie. Pero fíjense ustedes lo que pasó. Cuando ellos llegan y entregan su parte, entonces el Espíritu Santo le revela a Pedro, para cuidar el mover que estaba recién comenzando, para que la gente supiera lo delicado que es esto, le revela que él está mintiendo, que él ha sustraído del precio de la heredad. Repito, la gente, todo el mundo en la iglesia diezma, nadie pregunta cuánto ganas tú, va el recibo. Cada quien diezma de su corazón. Pero en este caso, que estaba comenzando el avivamiento, y que ellos iban a poner como a prueba si el Espíritu Santo revelaba o no revelaba cosas. Ellos venían a probar al Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Oiga bien, mire, ve, para que mintieses, ¿a quién? Al Espíritu Santo. No a mí, porque tú a mí ni me dijiste que ibas a vender eso, ni siquiera me dijiste a mí en cuánto lo ibas a vender, pero ya me fue revelado por el Espíritu que tú le mentiste. ¿Fue a quién? Al Espíritu Santo. Y quien te puso eso en el corazón fue Satanás. Satanás te hizo que le mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Una heredad que era de quién? De él mismo. Y dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. O sea, primero era de él, y si él la vendía, toda la plata era de él. Pero ¿quién fue que hizo la promesa al Espíritu Santo? Él mismo. Él hizo la promesa a Dios, y a ese mismo Dios quiso embaucarlo. Entonces, cuando tú te metes con los diezmos, te metes con lo de Dios. Cuando te metes con la ofrenda, con la primicia, te metes con lo de Dios. Entonces no es al apóstol que tú engañas, no es al apóstol Pedro, es al Espíritu Santo, que lo sabe todo. Y dice, entonces dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto, pastores, líderes que me escuchan este discipulado? Oye, el manejo de nuestras finanzas es algo serio. El manejo de nuestras... Y la relación que tengamos con el dinero es algo serio, ¿vale? Tenemos que aprender y pedirle discernimiento a Dios cómo manejar nuestras finanzas, porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados. ¿Qué le pasó a Jacob? Jacob quiso hacer de su vida lo que le daba la gana, siendo nieto de Abraham. Quiso buscar bendiciones por atajo y trató de conseguirlas, y un tiempo las consiguió, pero hasta que quedó arruinado. Y tuvo que hacer un voto y decir, oye, si me fuas conmigo, y si me bendice, y si me guarda, y me devuelves paz con mi familia, yo seré tu siervo, tú serás mi Dios, y de todo lo que tú me des, ¿qué dijo? El diezmo apartaré para ti. Sí, es decir, que en otras palabras, en otras palabras, si tú quieres entrar en la visión de Dios y te quieres poner serio, tienes que ponerte serio con los diezmos, tienes que ponerte serio con la ofrenda, con las primicias, tienes que dejar esa broma que tú diezmas cuando hay, cuando no hay no diezma. Y tienes que dejar esa broma que tú diezmas si queda, y si no queda no diezma, y que un tiempo tú tienes bastante y diezma porque eres un dador emocional, y cuando viene escasez entonces no diezma porque no hay para diezmar. No vale. Uno tiene que entender que esto es algo consagrado al Señor, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, eso es del Señor.
Y tienes que aprender incluso en momentos de escasez, en momentos de adversidad, a hacer el sacrificio y decir, Señor, oye, aunque yo más bien necesito, aquí está mi diezmo. Y Él dice, pruébame en esto. Dios no le permite al hombre que lo pruebe en nada, pero en dinero sí. Y dice, pruébame. Y cuando tú entregues tus diezmos, yo te abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Seamos diezmadores, seamos ofrendadores. Hay mucha gente que hace promesas a Dios, promesas de fe. Pero después que las hace, no las cumple. No las cumple. Entonces hagamos promesas a Dios, cumplamos. Después vino la esposa y Pedro le dice, ve, vendiste en tanto la heredad. No sé qué monto era. ¿Qué tenía que haber hecho ella? Dice, no, Pedro, mi esposo fue que se le metió esa broma del diablo en el corazón. Yo le dije que no, pero el bobo ese, a lo mejor se hubiese salvado ella. Pero entonces ella dice, sí, en tanto. Entonces ahí Pedro la regañó y le dijo, ¿por qué? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? Y le soltó la palabra y también no piró, sino que expiró. Hermano, escúcheme, no podemos poner en riesgo este mover. Los verdaderos hijos de Dios que me están oyendo en el mundo entero son diezmadores, son ofrendadores, son gente de pacto, son gente de altar. ¿Sí me entiende? Y esas cosas no las negociamos con nadie. Amén. Y damos en las buenas y damos en las malas. Y damos cuando tenemos mucho y damos cuando tenemos poco. Y hemos entendido que Dios ama al dador alegre y que más bienaventurado es dar que recibir. Convirtámonos, termino esta parte diciendo esto, convirtámonos todos nosotros en alguien digno de ser amado por Dios. ¿Y Dios ama a quién? Al dador alegre, no al pedilón triste, no al pichirre triste, sino al dador alegre. Convirtámonos, ponga su mano en el corazón y diga, Señor, hazme alguien digno de ser amado por Dios. Dios ama al dador alegre. Dame el don inefable, el don de dar, y haz de mí y de mi casa dadores alegres. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, vamos al segundo punto. Dijimos las tres cosas que ponen en riesgo el avivamiento. Dijimos la mayordomía cristiana, la finanza, el manejo, la relación que tengamos con la finanza. ¿De acuerdo? Lo segundo, el descuido al servicio de la gente. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Quién me puede ayudar a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, desde el verso 1 hasta el versículo 7, por favor? Pastor Timaure. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gracias, pastor. Amén. Fíjense, ¿no? Los que me están escuchando en el mundo entero, la iglesia de la Gloria Primera cumplía la responsabilidad social. Había una distribución diaria. ¿Sabe cómo se llama eso ahorita? Banco de alimentos. O bancos de alimentos. O bancos de medicina. Había una responsabilidad social. ¿Cómo creen ustedes que hacían? Yo le hago una pregunta para que ustedes comprendan esta parte, comprendamos todo. Cuando en la persecución del Imperio Romano moría el hombre, porque era un cristiano, lo agarraban, lo tiraban al foso de los leones, quedaba esa familia viuda.
Y las mujeres no tenían seguridad social, no tenían pensión. Al morir el hombre cabeza de hogar, sufría la familia. Y entonces, y sufrían porque el marido se hizo cristiano y la familia se hizo cristiana. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y ¿qué? Tu casa. ¿Qué hacía la iglesia? Tenía que darle seguridad social a esta gente. ¿Y cuántas viudas ustedes creen que había en ese tiempo? La persecución era bárbara, estaban muriendo mucho, había muchas viudas, había muchos huérfanos que sus padres los había matado el emperador, el imperio romano, y la iglesia tenía que asumir la responsabilidad social de darles de comer a la gente, de darle a las viudas, de darle a los pobres, de darle a los huérfanos. Tenía el mandamiento del Señor. El Señor le dijo, a los pobres siempre lo tendrán con vosotros. Yo no sé por qué Carrizo, en el tiempo a la iglesia se le olvidó la responsabilidad social. Porque la responsabilidad social, esto no es del socialismo, esto no es una bandera del socialismo ni del comunismo. Yo más bien soy de los que creo que los comunistas y los socialistas le robaron estas banderas a la iglesia. Porque la que ha tenido que tener esta bandera, y lo hace no porque a mí me pongan una pistola aquí, ni porque tú eres malandro y le quitaste la casa a este, no. Sino lo hacemos por amor, es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor por naturaleza tiene responsabilidad social. Jesús dijo, denle en vosotros de comer. Entonces, lamentablemente, tenemos que reconocer que pasado el tiempo, vino una teología rara a la iglesia, ¿no? No le des pescado a la gente, sino enséñales a pescar. Mira, bobolonguito, que me escucha en el mundo, con el perdón de los bobolongos serios. Estoy discipulado. Escúcheme, Jesús le dio pescado a la gente. ¿Me está escuchando? La gente dice, no le dé pescado a la gente. Él no es Jesús. Ese que está diciendo eso, él no es Jesús. Y por cierto, no sabe más que Jesús. Yo no le sirvo a él. Yo le sirvo a Jesús. Y ejemplo, ¿qué dice? Me dio en todo para que como él hizo, nosotros también hagamos. Y cuando la gente tenía hambre, Jesús no oraba por ellos. Jesús le daba de comer. No sé si me estoy explicando. Y cuando la gente estaba enferma, Jesús no oraba por ella. Los evangélicos oramos por los hambrientos. ¿Ah? Los evangélicos, Señor, envía pan a esa región que hay hambre del norte, envía ahora, ay. Y somos unos artistas para orar, hermano. ¿Ah? Si desplazamos tinieblas, rompemos cielos de bronce, ahora establece. Oye, somos unos artistas. ¿Ah? El anillo de fuego. No, papá. ¿Cuándo Jesús oró por un hambriento? Dígame, muéstremelo por la Biblia, muéstremelo. Y yo me retiro de este ministerio. Nunca Jesús oró por un hambriento, nunca. ¿Cuándo Jesús oró por un enfermo? Muéstremelo. Jesús nunca oró por un enfermo. ¿Qué hizo con los enfermos? Los sanó, no oró por ellos. Y no oró por un hambriento, les dio de comer. Los discípulos le decían, despide a la multitud. Y Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, denle en vosotros de comer. Jesús es el inaugurador de este ministerio. Jesús es el que inauguró la gloria primera. Y Él nos dio un ejemplo y un modelo. Y ¿sabe quién lo sabía bastante bien? La primera iglesia. La iglesia primera sabía de lo que es responsabilidad social. Y como la iglesia empezó a crecer, que Iverson, la iglesia empezó a crecer, oye, entonces empezó a haber desatención. ¿Ves? Se empezó a desatender algunas viudas, algunos huérfanos, algunos pobres. ¿Y qué empezó? La murmuración. La murmuración que siempre busca destruir al pastorado, que siempre busca flagelar a los apóstoles. Porque siguieron al pastor, las ovejas serán dispersadas. Y empezaron a murmurar de los apóstoles. Los apóstoles que entendieron que esta desatención a la gente venía para poner en riesgo el avivamiento que estaba apenas naciendo, convocaron a la multitud, convocaron a la asamblea y dijeron, esto hay que solucionarlo. Y note que aquí las decisiones no las toma la asamblea, la decisión la toman los apóstoles. José Luis, ¿tiene algo que decirnos? Vaya por allá, guerrero, cuéntanos ahí. Bueno, mi apóstol, referente a lo que usted estaba hablando ahorita, fíjese lo que dice Gálatas capítulo 1. En Reina Valera 1960 dice, el ministerio de Pablo. El verso 11 dice, mas
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Finalizando esa enseñanza, en el capítulo 2, versículo 10, específicamente dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Poderoso, gracias, José Luis. Oye, qué poderosa esa escritura, hermano. Ustedes saben que Pablo no formaba parte de la primera camada de apóstoles. Él no es de los 12. ¿O sí es? Pablo no es de los 12. Cuando murió Judas, escogieron a un número 12. ¿Cómo se llamaba? Matías. Menotti sabe bien. Yo no sé, porque Menotti tiene que explicarnos por qué le puso Matías a su hijo. Está redimiendo al Matías de la Biblia. Entonces, Matías, y usted ve que Matías será esposo de Sofía, porque más nunca se sabe nada de Matías en la Biblia. Y Pablo no es de los 12, más bien Pablo era perseguidor de la iglesia, Saulo de Tarso. Pero luego que Pablo se convierte y empieza su carrera ministerial, ahí está narrando Pablo las incidencias de su ministerio. ¿Me estoy explicando? Pablo está narrando las incidencias de su ministerio. Y dentro de su ministerio, Pablo sabía que aunque él tenía un gran llamado, él no se mandaba solo. Dice que él fue a las columnas de la iglesia. Porque aquí tú no puedes empezar sin autoridad. ¿Y quiénes eran las columnas de la iglesia? Pedro, Jacobo y Juan. Quienes, dice, orando, nos impusieron las manos. A mí, a Bernabé. Porque Pablo no se manda solo. Pablo no era un volantín sin rabo como hay mucho por ahí. Pablo tenía que ir bajo cobertura, bajo autoridad, enviado por alguien. Y aunque Pablo, si uno se pregunta ministerialmente, ¿quién fue ministerialmente más poderoso? ¿Pedro, Jacobo, Juan o Pablo? Pablo. Es más, Pablo fue más que los tres juntos. Porque Pablo dijo, yo hablo más en lengua que todos ustedes juntos. Y ustedes hacen la obra, dijo Pablo, yo más. Pero sin embargo eso no implica que no estaba bajo autoridad. Y él fue para donde las autoridades. Y las autoridades le impusieron las manos. Y la única orden apostólica, enseñanza que le dieron fue: acuérdense de los pobres. Y el apóstol Pablo dice: lo cual también procuramos con diligencia hacer. Hermano, ese es el ministerio. Es el ministerio. Siempre he dicho que los pobres son asunto no de los gobiernos, sino de la iglesia. Los gobiernos con los pobres lo que hacen es manipularlos. Los gobiernos con los pobres lo que hacen es comprarlos. Los gobiernos ven a los pobres, así como hay gente que se le ponen dólares en los ojos, pero los gobiernos ven a los pobres y ven votos. Los gobiernos no quieren a los pobres, hermano. No quieren a los pobres. Si quisieran a los pobres, óigame bien, para que abra los ojos, ayudarán a la gente a dejar de ser pobre. Y porque usted ve que hay gobiernos que lo que son es una fábrica de pobres. ¿Ah? Porque ellos saben que mientras más pobres, más dependientes son de ellos y ellos lo pueden manipular más. Entonces, cuando usted ve un gobierno que fabrica pobres por todos lados, usted tiene que saber que usted está ante un gobierno satánico, perverso, que no ama a los pobres, sino que usa a los pobres. Nosotros en Venezuela sabemos lo que estamos diciendo esto. Esto es muy fuerte en Venezuela. Porque todo esto que se montó en Venezuela, toda esta estructura se montó en nombre de ¿quién? De los pobres. Yo me levanté el 4 de febrero, yo no estoy hablando bobería. Yo soy el 23 de enero y salí a echar plomo el 4 de febrero y me dieron mis 3 plomazos. Y toda esa revolución la hicimos en favor de ¿quién? Y hoy, 20 años después, 21 años después, ¿qué hay en Venezuela? ¿Más pobre o menos pobre? Hermano, fracasamos. Eso fracasó. Hoy hay más pobre en Venezuela. Hoy hay más pobreza en Venezuela. Hoy hay más miseria en Venezuela. Hoy se han multiplicado los pobres. Y Jesucristo nos dijo, por los frutos se conocen los árboles. No puede un árbol bueno dar malos frutos. Y no puede un árbol malo dar buenos frutos. Sino que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si un gobierno multiplica a los pobres, ¿es un gobierno bueno o malo? Malo. Un gobierno bueno es un gobierno que va acabando con la pobreza.
Y nosotros hicimos todo esto en favor de eso, porque queríamos superar la pobreza que había en el año 1992, ¿verdad? Cuando nos levantamos. Pero no, lamentablemente se empeoró todo. Y hoy Venezuela tiene que ser otra vez renovada en ese sueño. Porque ahorita mismo conquistas que se tuvieron hace pocos años con el mismo Chávez, en cuanto a índices de pobreza, todas retrocedieron, todos esos índices retrocedieron en estos últimos 6, 7 años. Y eso tiene que quitarle la venda de los ojos a muchas personas. Es decir, ¿verdad? Vale, no puede ser. Porque ese no puede ser el destino de una Venezuela, de gente que se contente con un salario de 800,000 bolívares o con un bono, todos desdentaditos allí. Ay, me dieron un bono y cuando va a comprar ni un paquete de arroz puede comprar. ¿Qué es eso? Eso no es lo que quiere Dios. Hermanos que me escuchan, y jóvenes sobre todo, aquí hubo tiempo, yo estudié en la universidad privada y me la pagué yo mismo con un préstamo del banco y me alcanzaba para pagar la universidad y pagarle a mi mamá para la comida. Sin papá y sin mamá. Y cuando me gradué, hermano, en la universidad, me compré un apartamento, nadie me dio para inicial, yo mismo la puse. Y me pidieron un préstamo y lo compré. Y un año después me compré un carro. ¿Sí me entienden? Tenía apartamento y carro. 22 años, apartamento y carro y carrera universitaria. Y nadie me dio eso. Y cuando llegaba diciembre, sepan lo que aquí pasó, que cuando llegaba diciembre, uno, uy, ese platero. Y uno le compraba a mamá, a papá, sobrino, a tío, a hijo. Niño Jesús, uno llegaba con aquellos carros automáticos. Porque un aguinaldo de 3 meses era plata, hermano. Hoy te dan a ti en diciembre un aguinaldo de 3 meses, 8 por 3, 24, te dan 2.400, 2.400.000. Tú vas aquí a la bodega, hermano, y compras ¿qué? Una harina pan, un cartón de huevos y gastaste el aguinaldo. ¿En verdad qué eso? Eso era así. Eso era así, hermano. Ahí están mis hijos. Mis hijos tuvieron todos carros eléctricos. Mis hijos se pusieron kicker, night. Y yo les regalaba a los sobrinos, a los primos, a todo el mundo, hermano. Uno compraba para el jefe y tenía uno para hacer cosas de bailar y cosas de esas porque no era cristiano. Discoteca, restaurante, las fiestas de diciembre, todo eso. Y la plata en diciembre no se acababa, hermano. Uno todavía llegaba en diciembre con el pernil, con cosas. Ahorita el pernil ya no lo están prometiendo. En diciembre les viene el pernil. Ay, no van a dar el pernil, gloria al Señor. En la vida que yo viví, nadie nos dio pernil. Los perniles los compraba yo. Denle un aplauso al Señor ahí, no me haga hablar más. Es la verdad, hermano. Y eso hay que recuperar la memoria histórica. Nosotros que la tenemos, los jóvenes no saben. Nosotros que tenemos la memoria histórica, que lo vivimos, tenemos que decirle a los jóvenes cómo son las cosas. Que hubo una Venezuela contra la que nosotros nos levantamos, pero donde se podían hacer cosas, chicos. De lo que te daban en la empresa, imagínate. Ahora mire, hermano, escúcheme, ve. Pastores, ¿por qué ocurrió la desatención? Porque la iglesia creció. El avivamiento trajo crecimiento, expansión. Y ahora como era más masa, mi mamá decía, más masa, más mazamorra. Como ahora había más gente, se desatendió gente. Ese es un peligro de los avivamientos, pastores. Ustedes tienen movimientos muy bonitos, líderes. Están creciendo. Pero ¿cuál es el peligro cuando un liderazgo crece? Que si no forma líderes que le ayuden, va a desatender a alguien. Sí, porque todos quieren ser jefe. Entonces va a desatender a alguien. Entonces, ¿qué hicieron los pastores? Los apóstoles convocaron a la multitud y le explicaron que en este mover de avivamiento todos tenemos un rol. Entonces, mi rol, los apóstoles tenemos que dedicarnos, dice aquí, a la oración y a la palabra. Y no podemos descuidar esto para ir a servir allá. ¿Es que acaso servir es malo o servir es menos digno? No vale. Todos tenemos un rol. Tan importante es el que sirve el plato de comida allá como yo que estoy orando y llevando la palabra. Aquí no hay nadie más que nadie. Aquí todos somos iguales ante los ojos de Dios. Pero sí es verdad que todos tenemos un rol. ¿Y sabe dónde está lo crítico de un avivamiento? Que la gente descuide el rol que le corresponde. Si alguien te descuida el rol que le corresponde, el avivamiento está en riesgo. Entonces ellos, para no descuidar la oración y la palabra, oraron y señalaron a 7 personas que los llamaron los diáconos, de buen testimonio, los ungieron, dice que eran del Espíritu Santo y dice
los presentaron ante los apóstoles. ¿Sabe por qué dice eso allí, hermano? Porque aquí no se hace nada sin el apostolado, sin los pastores, sin la autoridad. Aquí no se toman decisiones. Yo lo estoy haciendo así porque Dios me lo reveló. Aquí está buscando que te vuele la cabeza. Aquí todo se hace bajo autoridad. Todo tiene que ser tocado por la cabeza. Entonces lo trajeron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y entonces los enviaron, ¿verdad?, a servir las mesas, a cubrir esta parte social. ¿Y cuál fue el resultado? Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos sacerdotes obedecían la fe. Amén. Bueno, los espero el próximo discipulado, hermano querido. Está bueno, ¿verdad? Para que hablemos de el tercer riesgo de un avivamiento, que es la religiosidad. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tú que estás trayendo un avivamiento en este nuestro tiempo, aviva tu obra cada día más, Señor, y enséñanos a cuidar ese avivamiento. Enséñanos a ser fieles mayordomos, aleluya, y comprometidos con nuestras finanzas para el reino de los cielos, Señor. Y te pido, Padre bueno, Padre santo, Padre amado, que nos dé la unción para formar equipos, que nos dé la unción para formar equipos y empoderarlos y enviarlos a hacer el trabajo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así como estos tuvieron la capacidad de levantar un diaconado extraordinario para atender las mesas y servir las mesas, en el nombre poderoso de Jesús, para que crezca la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplique grandemente. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este mensaje te impulse, rete y llene de fe. Te esperamos en nuestro próximo capítulo.